Muy buenas noches, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a este espacio de opinión, análisis y debate. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo y a partir de esta hora abrimos la discusión también en nuestras redes, en nuestros espacios digitales, para que ustedes nos acompañen con sus comentarios. El tema de hoy es la polémica operación del CTI de la Fiscalía en contra de alias Araña, Andrés Rojas, este líder de las disidencias de las FARC, que fue detenido en las últimas horas en un hotel donde se adelantaba el cierre de ciclo entre el gobierno nacional y puntualmente su grupo de disidencias en un hotel. Lo están viendo ustedes allí en pantalla. Fue muy polémico por varias razones. Uno, porque este hombre era el líder de su grupo puntualmente en esta negociación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y su orden de captura estaba suspendida por cuenta de su participación en estas negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero la Fiscalía, por su parte, argumenta a su favor, o en su lista de argumentos tiene que este hombre no solo estaría delinquiendo, continuando con actividades delictivas, sino que también hay un pedido de extradición de Estados Unidos en su contra y una circular roja de Interpol. Para analizar esta polémica e incluso cuál es la figura bajo la cual está en este momento alias Araña, saludamos a nuestros invitados de hoy. Ven ustedes en pantalla a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ya aquí de esta casa. Laura, bienvenida, un gusto. María Camila, un gusto estar aquí contigo y por supuesto con Luis Fernando, que lo veo acá y me alegra mucho. Luis Fernando Trejos es nuestro siguiente invitado, que es investigador, docente de la Universidad del Norte, experto en estos temas de conflicto. Profesor, bienvenido a Sala de Prensa. Un saludo también para ti, María Camila, para Laura y toda la audiencia de Sala de Prensa. Laura, arranco con usted preguntándole entonces para claridad. Uno dice hoy que alias Araña está detenido, retenido. ¿Este operativo en qué termina? Es un tema, digamos, un poco técnico, pero ¿se puede hablar de que hubo una detención si este hombre tenía su orden de captura en Colombia suspendida por su participación en un proceso de paz? Lo que pasa es que, digamos, y es un poco lo que ha explicado la Fiscalía, sí es un tema complejo jurídicamente, porque él tenía, de los crímenes y delitos cometidos en Colombia, tenía la orden de captura suspendida, pero la orden de la Interpol, o sea, el hecho de que la tenga suspendida en Colombia no quiere decir que se suspenden también las circulares rojas de la Interpol. Y en eso, pues Colombia tiene la obligación de, según su normatividad, también cumplir o no cumplir los acuerdos. Ahora, eso es relativo, porque digamos que Colombia también pudo haber, en virtud de su propia jurisdicción, de la ley 2272, de la discrecionalidad del presidente de la República, con este proceso, pues tener, yo creo que si hubiera tenido una mejor comunicación con la Fiscalía, no hubiera salido esto tan mal como salió. Pero bueno, y arranquemos por ahí ya el tema de la polémica. Profesor Trejos, dice Laura, una mejor comunicación con la Fiscalía. ¿Eso tiene que suceder y quedarse de esa manera en medio de procesos como este de la paz total? Pues lo que uno esperaría es una coordinación interinstitucional precisamente para evitar este tipo de situaciones, y esa coordinación debe darse precisamente sobre lo que uno llamaría los puntos ciegos de la negociación, ¿no? No solo en términos jurídicos, sino también en términos de seguridad, en caso de que esta negociación no se hubiera estado dando en un hotel, en una zona cercana al aeropuerto de Bogotá, sino en una zona rural. Eso implica también la suspensión de operativos militares, el cese de acciones militares ofensivas. Pero esto no es novedoso ni es algo aislado, ¿no? Esto hace parte de un trasegar que hemos visto en la paz total y en la cual pareciera que no se hablan estrechamente las distintas instancias que confluyen en la estrategia de paz. Yo creo que el diálogo con el sector defensa desde la Oficina del Alto Comisionado estuvo bastante distante, por así decirlo, durante mucho tiempo, y hoy estamos viendo entonces que lo mismo está sucediendo con la Fiscalía. Como bien lo señaló Laura anteriormente, uno cree que con voluntad política y algún tipo de acuerdo previo esta situación no se hubiera dado, porque también hay que tener en cuenta que creo yo que esto ya pone en cuidados intensivos a la paz total, que venía muy maltrecha, pero esto va a tener unos efectos importantes sobre otras mesas que ya están funcionando y eventualmente sobre escenarios que se están proyectando iniciar en próximos días.
Claro, pero entonces Totalmente. ahí es donde entramos, Laura, a la polémica y ayúdenos por favor a entender esto, pues porque si bien se entiende que estos hombres, entre otras cosas, están dedicados a delinquir en temas como el narcotráfico en medio de su negociación, pues ¿qué pesa más? Que la Fiscalía responda a una circular roja de Interpol, a un pedido de extradición o que respete una suspensión de orden de captura por un proceso de paz que no ha dado frutos en la mayoría de frentes y del cual hay muchos cuestionamientos. Claro, la polémica, o sea, tiene todo el sentido de existir, la polémica, y es totalmente cierto, y el proceso de paz ha dado muy pocos frutos, pero el asunto es que la consecuencia de haberlo hecho, no el qué, sino el cómo se hizo, sin comunicación previa, de una forma tan pública, en un hotel en Bogotá, digamos que, y enfrente también de otros garantes del proceso, como la iglesia, o no estoy segura que hubiera cooperación internacional, pero pues también hubiera sido complejo, pues lo que hace es afectar al Estado colombiano en su conjunto. Entonces, reforzamos la idea de que tenemos un Estado incapaz. Y eso refuerza una idea muy negativa para futuras negociaciones, ya sea de paso, sea de sometimiento, que en el Estado no se puede confiar, porque ocurren este tipo de cosas y porque, digamos, siempre hay un vericueto, otro vericueto y otro vericueto. Entonces no es el qué, porque la Fiscalía tiene obligación de actuar en consecuencia con una circular roja, es el cómo se hizo el operativo, que se hubiera podido evitar efectivamente si se hubiera tenido una mejor comunicación. Claro, pero entonces ahí quiero sumar su opinión sobre este punto, profesor Trejos, porque es que uno bien entiende el tema de la coordinación y sí, efectivamente, si la Fiscalía tenía que responder a otros pedidos de otros países y de Interpol, pues debió haber avisado por lo menos a la mesa de diálogo o al comisionado de paz. Pero el punto es que muy seguramente hubieran encontrado resistencia igual, porque mire a Oti Patiño hoy diciendo que esto es un abuso y que este es el golpe más bajo que se ha dado a la paz total por parte de la Fiscalía, del ente investigador. Pues yo creo que aquí se pueden hacer varias lecturas, ¿no? Y pareciera que se profundiza una especie de cortocircuito al interior del gobierno y que lo que empezamos a ver es como una serie de ruedas sueltas que no solo no cooperan, sino que se están confrontando unas a otras. Porque como bien lo señaló Laura, ya hemos tenido otros escenarios de negociación en los cuales también los negociadores de distintos grupos armados han tenido circulares rojas y pedidos de extradición y aún así han avanzado las negociaciones. Hay que recordar Ralito. En Ralito, 9 de los 12 comandantes paramilitares que llegaron a ese lugar tenían orden de extradición y todos pudieron adelantar la negociación. Lo mismo pasó con algunos mandos de la FAREP y se De las adelantó la FARC también. negociación. Exactamente, pero hubo coordinaciones interinstitucionales en las cuales se sabía bien que el bien que se buscaba alcanzar era superior a hacer justicia con un caso particular. Eso no lo estamos viendo hoy acá. Exacto. Y lo otro, yo no Exactamente. sé, Laura, si tú coincides, es que también, y esto es como una lectura un poco hipotética, pero tendríamos que ver si esto también se relaciona con enviar un mensaje de buena voluntad a los Estados Unidos, ¿no? Tenemos a un Trump que está diciendo que va a meter a organizaciones armadas colombianas dentro de listas Ya las terroristas, metió. bueno, pero que va a elevar mucho más la apuesta en términos de judicialización y de persecución de estas estructuras colombianas, porque aquí hay que tener en cuenta, todas las organizaciones armadas colombianas están metidas en narcotráfico. Claro. Unas con mayor intensidad que otras, pero aquí todo el mundo está lucrándose con la economía cocalera. Entonces esto puede producir un efecto dominó. Y quizás, como te digo, puede ser algo hipotético, es un mensaje que se le envía desde alguna institucionalidad colombiana al gobierno de Estados Unidos en el sentido de que sí vamos a perseguir y que estamos a los narcotraficantes y estamos alineados con ese gobierno en ese sentido y en la materialización de esa política. Laura, la Y yo creo escuchamos y que más sumándole que pues Donald Trump tiene una política totalmente en contra de los procesos de paz. no, de hecho no tiene una política en contra de los procesos de paz en Colombia, pero pues en este momento Exacto. está, exacto, sí, en este momento está a punto de apoyar a Putin para resolver la situación con Ucrania y está bastante brava Francia y otros países europeos que sienten que los Estados Unidos los han dejado solos en esto.
Trump lo que no quiere, o sea, Trump, todo esto hace parte, y lo leí un artículo hoy muy interesante, todo esto hace parte de lo que él llama la invasión desde el sur. Entonces, realmente lo que le importa a los Estados Unidos es la migración, básicamente, y pues el narcotráfico, pero en eso sí mucho más le importa el fentanilo que la coca al propio Donald Trump. Lo que pasa es que si al declarar las organizaciones armadas colombianas y venezolanas, incluso multilatinas, etcétera, como el Tren de Aragua, pues lo que él hace es poner un peso mucho más grande y saltarse como ciertos procedimientos. Eso es como tener poderes especiales para hacer ciertas cosas. Obviamente no intervenir pues en los países, eso no se puede a la luz del derecho internacional, pero sí puede, por ejemplo, poner recursos específicos para la lucha contra ese tipo de organizaciones, puede incluso utilizar, como lo ha venido haciendo también, una política arancelaria mucho más dura con países que no obtengan resultados. Y yo creo que lo que vamos a ver en esto son unos Estados Unidos presionando muchísimo a raíz de resultados, pero pues Colombia también tiene muchos años de lucha contra el narcotráfico, o sea, tampoco es que nos estemos, es una lucha complicada y en cierta manera perdida, pero es decir, también tenemos cosas que mostrar. Sí, claro, y eso de la lucha perdida es fundamental decirlo acá, no para ser pesimistas, sino realistas. Usted daba en el punto, profesor Trejos, cuando decía, a ver, aquí no hay, usted no mencionó esto, pero aquí no hay ningún tipo de acuerdo firmado, ¿sí? Como era muy diferente coger a Santrich negociando lo que fuera en ese momento a nivel de narcotráfico de drogas, que ya había firmado un proceso de paz, un acuerdo, a estos hombres que están en la aproximación para llegar a un fin, ¿no? Hay un poco también de, no sé si eso sea ingenuidad o, perdón la expresión, lo que llamamos un poco morronguería aquí en Colombia a nivel del proceso de paz, doctor Trejos, profesor Trejos. Pues no, yo lo que sí creo que vale la pena aquí individualizar a esta persona, ¿no? Araña es un mafioso, o sea, él no tiene un pasado guerrillero, él se vistió de rebelde posteriormente, o más recientemente, él estuvo preso en Cómbita y parece que en Cómbita, por alguna razón, él logra ser beneficiado con el acuerdo de paz, sale de la cárcel como gestor y siendo gestor vuelve a la ilegalidad. Y posteriormente reaparece liderando una estructura que, Laura, no sé si tú recuerdas en sus inicios, era conformada por mercenarios, no había gente retirada del ejército, es guerrillero, pagaban sueldos, o sea, ya se paga un sueldo. Y posteriormente se encuentran a la segunda Marquetalia y rápidamente se politizan y el gobierno los gradúa como interlocutores políticos, especialmente a esta persona. Entonces, aquí sí hay que tener claro esto, que estamos hablando de un mafioso. Su origen no es ideológico, no, para nada. Él es un él no tiene un origen guerrillero tradicional, ¿no? Sí. No, rebelde no fue. Él es un traqueto que se politizó por unas circunstancias particulares y que, bueno, yo no sé, no puedo decir que sea morrongoría. Aquí hay una apuesta de paz del gobierno y esa apuesta parte de la buena fe, ¿no? Independiente de todos los problemas estructurales que tiene la política de paz. Pero, profesor, lo interrumpo anticipado, porque la morronguería yo no me refería de parte del gobierno, sino de parte de los que se están alarmando con que el hombre esté en narcotráfico en medio de los diálogos de paz, ¿no? Pues se supone que hasta que no haya nada firmado, pues eso es en lo que él está, en lo suyo. Lo que pasa es que nuevamente entramos a esta zona gris, María Camila, porque todos están administrando sus rentas ilegales, ¿no? Y unos pueden estar procesando clorhidrato y vendiéndolo, otros están metidos en la minería ilegal, que también va a mercados. El oro que se extrae en Colombia de forma ilegal no se queda aquí, eso sale del país. Los que están regulando la migración en el Darién también están en otro tipo de actividades, es decir, porque las negociaciones no implican el cese de su actividad económica ilegal. Exacto, a eso me refiero, con que es que todos se alarman que no, pues lo tienen que extraditar porque seguía ejerciendo el narcotráfico. Pues sí, es que todos los que están negociando siguen en eso, a eso voy. Tal cual, es tal cual así. Y a ver, o sea, estos grupos armados hoy en terreno, eso lo hemos hablado varias veces con Luis Fernando, son grupos muy complejos, María Camila. No porque sean demasiados, porque incluso no estamos lejos de tener la cantidad de hombres en armas que tuvimos en algún momento previo al proceso de paz con las FARC, o estamos en nuestro peor momento del conflicto armado.
Lo que pasa es que son grupos que llenan un vacío y al llenar ese vacío empiezan a ser muchos más agresivos con la población civil. De hecho, este grupo Comandos de la Frontera ha sido terrible, terrible con sociedad civil organizada, con comunidades indígenas, con organizaciones ambientalistas, para establecer control sobre la población y disciplinar por la fuerza a esa población donde viven. Y posteriormente empiezan a hacer toda una serie de sustituciones del Estado. Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo y estos grupos, digamos, se siguen concentrando territorialmente y siguen aumentando su poder en el territorio, pues se hace mucho más difícil tanto una negociación como un sometimiento por la vía de la fuerza. Y creo que estamos en un momento de eso, es un momento muy complicado. Creo que este grupo en particular es un grupo muy complejo, pero aún así, con todo eso, efectivamente, pues todos los grupos en este momento siguen teniendo actividades de narcotráfico, siguen teniendo actividades armadas, siguen teniendo actividades de extorsión, que es la otra manera en la cual se financian masivamente, porque sencillamente, a excepción, por ejemplo, de algunos casos con Medellín, el Valle de la Burra, etcétera, no hay nada, o sea, no hay ningún compromiso firmado aún, y con lo que pasó es difícil que se vaya a firmar un compromiso. Profesor Trejos, discúlpenos que ahorita lo interrumpimos aquí en el calor del análisis. Continúe con lo que usted estaba diciendo. No, yo trato de complementar lo que dice Laura, ¿no? Porque estamos hablando del tema de las rentas ilegales, esto en clave transnacional. Entonces esto sí pone, creo yo, una barrera muy grande para poder seguir negociando, porque tendrían que enviar a mandos medios a esas mesas de negociación, que serían los que todavía no están dentro del radar de las autoridades de Estados Unidos, pero el problema es que ellos no toman decisiones ni tienen la capacidad de comprometer a la organización como tal. Y también esto es mucho más complejo que lo de las economías ilegales, porque en el caso de Araña y de los comandos de frontera, hay que recordar que ellos están en una guerra abierta en el Putumayo y en el Caquetá contra dos estructuras más de disidencias de FARC, contra la Carolina Ramírez, que está adscrita a la tendencia de Mordisco, al ala de Mordisco, y contra un frente que se llama el Raúl Reyes, que también está adscrito, pero a lo de Calarcá. Entonces, estas guerras continúan en los territorios, y lo que quiero decirte es que el hecho de que estén negociando, en ningún momento eso implica la tranquilidad del territorio, pero tampoco el fin de las economías o las rentas ilegales, porque se espera que en alguna fase de estas negociaciones el tema de las economías aparezca. Y ahí es donde el gobierno se ha jugado una carta, por lo menos narrativamente, de las transformaciones territoriales, y esas transformaciones territoriales en algún momento debieran conducir a la sustitución de las economías ilegales. De hecho, yo no alcancé a leer, Laura, no sé si tú leíste los compromisos que se hicieron el día de ayer y que iban a anunciar en la rueda de prensa, y es que se iban a iniciar unos pilotos de sustitución de cultivos. No sé si a nivel de corregimientos o veredas en el Putumayo. Imagino que todo esto ya queda como letra muerta, y el narcotráfico va a seguir funcionando como lo ha hecho, no solo durante este gobierno, sino desde mucho tiempo atrás. Laura, ¿quiere agregar algo a este punto? Es que esa es la parte que uno dice, bueno, hubiéramos hecho mejor las cosas, hubiéramos podido hacer mejor las cosas, se maneja la captura de este señor, se maneja mejor la mesa, se maneja mejor la relación con la fiscalía, y de esa manera, pues, al menos ese tipo de compromisos que algo de alivio traen a la gente se hubieran podido ejecutar en territorio. Digamos, no está siendo fácil esa situación hoy en ninguno de los territorios. En el Catatumbo, pues, aún con los decretos de conmoción interior, pues va a ser muy complicado llevar inversión social y llevar todos los compromisos del Pacto Catatumbo. Pues sería muy dramático que empezáramos a tener incendios muy similares también en el sur del país, que ya están empezando a arder, pero pues esperemos que se logren apagar a tiempo. Claro, y para esto nos lleva ya a ir cerrando y a ir a las conclusiones, y una de ellas, profesor Trejos, tiene que ser claramente con lo que va a pasar con los otros frentes a partir de esto, que para muchos, de hecho hoy lo decía el gobernador de Nariño, que tiene en su territorio 2 procesos andando a buen ritmo, y es que él dice que no es solo afirmar que porque todo estaba ya golpeado, pues esto es una estocada final y pues que qué más da, sino que cree que a partir de este punto, en lo que queda de gobierno, pues va a ser casi que imposible que ellos se sienten a una mesa o que, digamos, vengan a Bogotá para dialogar. ¿Qué conclusión hace usted frente a este punto?
No estoy escuchando al profesor Trejos. No. Pues Ahora sí. innegablemente esto rompe cualquier confianza que se haya construido en torno a los equipos negociadores del gobierno, porque queda desnuda una especie de incapacidad del alto comisionado de garantizar seguridad jurídica. Entonces, esto puede disuadir a algunos que estén sentados en la mesa y había un anuncio con el ejército gaetanista o el Clan del Golfo de próximamente iniciar fase exploratoria. Esto también puede cohibir a sus comandantes de participar de manera directa en estas negociaciones, o lo otro entonces es que queden vedados los espacios de negociación que se desarrollen en centros urbanos y ellos trasladen esas mesas hacia las zonas de retaguardia o los territorios que ellos controlan, en los cuales saben que la justicia no tiene ninguna posibilidad de aplicación. Pero esto tiene otras consecuencias, porque si hay desconfianza sobre la justicia, seguramente va a haber desconfianza sobre los militares, ¿no? Ahora tampoco Claro. habría garantía que después de sentarse a negociar no se produzca un bombardeo, no se produzca un asalto a los campamentos. Yo creo que esto pone una nube negra sobre cualquier escenario de paz. O sea, lo va a dificultar mucho, y como dice Laura, lo que llama la atención ayer es la espectacularización de la captura, ¿no? Yo creo que hubo una intencionalidad de que casi que la captura fuera transmitida en vivo y en directo y frente a un público masivo. Es decir, aquí se estaban enviando mensajes, distintos mensajes, y uno de estos es, creo yo, que, como les decía anteriormente, yo creo que ya hay un cortocircuito al interior del gobierno y más de una de las instituciones ya está viendo con total desconfianza el tema de la paz y está adelantando sus objetivos misionales particulares sin tener en cuenta lo que suceda con Oti Patiño, ¿no? Y también sorprende que han pasado el tiempo y pasan las horas y no hay una manifestación por parte del presidente, ¿no? De presidencia, que tratara de zanjar este problema, pero hay un silencio total. Y esto lo que hace es que valida todas estas especulaciones que tenemos en torno a lo que está sucediendo con la paz total y con esta mesa, porque no tenemos la versión oficial de lo que está sucediendo. Eso es cierto, Laura, la escucho usted con su conclusión sobre lo que viene, usted ya lo mencionaba un poco, pero sumándole otra cosa, y es que hoy estamos prácticamente haciendo las veces de abogado del diablo, porque estamos pidiendo respeto para unos procesos que no han dado ningún tipo de resultado, y que si le leo los comentarios aquí de los usuarios, todos dicen que pues finalmente son procesos de impunidad y que no se les exige nada, pero sí se les defiende mucho. Pues el problema de esto, María Camila, es que efectivamente la paz está en muchos problemas, o sea, tanto que en la opinión pública, pues el hecho de decir vamos a negociar la paz, vamos a abrir esto, pues está con serias dificultades, y eso sí tiene mucho que ver con la manera como el gobierno manejó la paz total como política de gobierno. Eso pues tampoco se lo inventó la ciudadanía, o sea, es decir, Colombia estaba en un estado muy embrionario después del proceso de paz con las FARC, recogiendo frutos importantísimos. O sea, los mejores años en términos de reducción de violencia los tuvimos entre el 2016 y el 2018, y entonces la gente empieza a ver que esto, con lo que se inició, inició con un 60% de popularidad en el primer año de gobierno, pues efectivamente no está rindiendo ni los frutos que se prometieron, pero también el desorden en el cual a veces se manejan las comunicaciones desde el gobierno, la irresponsabilidad. Digamos, a esto sí definitivamente le ha faltado mucho. El desorden de la paz total y la baja interlocución con el resto de autoridades que tienen que ver con todo esto. Pues Laura y profesor Trejos, les agradecemos su análisis y sus reflexiones sobre esto, y pues bueno, ya veremos qué pasa, porque lo cierto es que el tiempo es corto y que parece ser que esto sí fue un tipo de estocada para varios de los procesos. Laura, ¿quiere agregar algo final? No, esperamos que todo salga lo mejor posible, independientemente, no perdemos la esperanza. Bueno, Laura tiene una esperanza bien fuerte, profesor Trejos. De hierro, de hierro. Sí. Sí, yo soy más moderado, pero bienvenida a la esperanza, ¿no? Siempre bienvenida a la esperanza y sus análisis aquí en Sala de Prensa. Gracias a los dos. Muchas Gracias por la invitación. A ustedes dos siempre un gusto tenerlos, y también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. No se despeguen porque ya llega la información económica con signo pesos. Feliz noche.